Vamos a estudiar los circuitos eléctricos de la unidad 2 correspondiente al circuito serie. Vamos a ver su teoría. Vamos a estudiar entonces el circuito serie resistivo y la ley de Kirchhoff de voltaje que regula este tipo de circuito con ejemplos ilustrativos. La ley de Kirchhoff de voltaje es para un circuito serie. Aquí tenemos un circuito serie donde hay conectadas tres resistencias, R1, R2 y R3. En serie porque el punto final de una resistencia se conecta al punto inicial de la otra, igual aquí el final con el inicial, etc. Y aquí se une a la fuente de voltaje, que es la que suministra esta corriente continua. Al pasar la corriente por la resistencia R1, se produce una caída de voltaje que se llama V1, aquí otra caída de voltaje V2 y V3. La ley dice que en un circuito serie las caídas de voltaje se suman y es igual al voltaje total entre sus terminales. Esto se representa mediante esta ecuación. E, o sea la fuente de voltaje, es igual a V1 más V2 más V3. O sea, esta fuente es igual a la suma de las tres caídas. Como ya conocemos la ley de Ohm, V1 es igual a R1 por la corriente, V2 R2 por la corriente y V3 R3 por la corriente. Reemplazando en esta ecuación, tenemos que E es igual a V1, que es R1 por I, V2, que es R2 por I, V3, que es R3 por I. Aquí I es factor común en todos los tres términos, por lo tanto se puede factorizar esta corriente y nos queda una sola I, factor de R1 más R2 más R3. Como la resistencia total de un circuito o la resistencia equivalente es igual a la corriente por esa resistencia, entonces por comparación de esta ecuación y esta otra, podemos decir que entonces esta RT es la suma de las tres resistencias, o sea que la R equivalente o R total es R1 más R2 más R3. Si hay más resistencia, N resistencias, entonces simplemente la resistencia equivalente es sumarlas todas las resistencias que hay posible ahí. Podemos concluir que la resistencia equivalente de un circuito serie es igual a la suma de las resistencias. Entonces tenemos dos ecuaciones básicas, esta ecuación de resistencia y esta ecuación de voltajes. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Aquí tenemos un circuito serie de R1 50 ohmios, R2 100 y R3 250 conectadas en serie a una fuente de voltaje de 100 voltios. Luego la resistencia equivalente, como ya sabemos, es la suma de las tres, R1, R2 más R3, o sea 50 más 100 más 250, nos da 400 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, como la corriente E sobre R y V es R sobre I, podemos decir que la corriente es igual a E sobre R, donde E es 100 voltios, aquí está, y la resistencia fue la que hallamos aquí, 400 ohmios. De 100 sobre 400 da 0.25 y no se nos olvidemos que la unidad de la corriente es el amperio. Para hallar las tres caídas de voltaje en el circuito, pues V1 ya vimos es igual a R1 por I, R1 es 50 ohmios, la corriente es 0.25 amperios, eso nos da 12.5 voltios. V2 R2 por I, 100 por 0.25 da 25 voltios. Y V3 R3 por I, 250 ohmios, que es esta resistencia, la corriente es 0.25 amperios, igual a 62.5 voltios. O sea que la corriente para la otra resistencia es la misma, porque esta corriente pasa por aquí y es la misma. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, decimos que E es igual a V1 más V2 más V3. O sea, V1 es 12.5, V2 es 25, V3 62.5. Si subamos esto nos da 100, que quiere decir que es igual a la fuente de voltaje. O sea que la suma de las tres caídas de voltaje es igual a 100 voltios, que es el valor de la fuente. Otro ejemplo, si tenemos hallar la resistencia total de 100 resistencias de 25 ohmios conectadas en serie.
aplicamos la fórmula general que dice que eso es la suma de todas las resistencias, y como las resistencias son iguales, hay 100 resistencias de 25 ohmios, sería 25 ohmios 100 veces, o sea el producto. Entonces 100 por 25 da 2500 ohmios, o sea 2.5 kilo ohmios. Aquí tenemos un pequeño diseño donde tenemos esta resistencia R1 conocida 3.3K, una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia R2, pero se conoce su caída de voltaje. Sabemos que V2, voltaje en una resistencia, es R por corriente, y que la corriente en todo el circuito es esta fuente sobre la suma de las dos resistencias, porque están en serie y la resistencia se suma. Reemplazando I, entonces tenemos que V2 es igual a R2 por I, o sea R2 por esto, por E sobre R1 más R2. Como sabemos, E vale 12 voltios. Entonces tenemos que V2 que está aquí, que es 4, mira, 4, es igual a R2 por 12, porque E vale 12, sobre R1, que es 3.3K, que está aquí, más R2, que no se conoce. Entonces podemos despejar, y esto que está viendo aquí pasa a multiplicar al otro lado. Entonces queda aquí 4 por 3.K más R2, o sea, esto pasó acá a multiplicar, y es igual a R2 por 12. O sea que 4 por 3.3 da 13.2K, y 4 por R2 pues da 4R2, igual a R2 por 12 pues es 12R2. Simplificando, tenemos que 13.2K que está aquí es igual, aquí tenemos 12, y si esto lo pasamos a este lado queda menos 4, o sea 12 menos 4 da 8 R2. Entonces despejando R2 queda 13.2 sobre 8, nos da 1.6, 1.65K. Este valor pues no es comercial, entonces coge el valor más cercano, que es 1.8K, pero al poner 0.8K se nos varía la corriente, entonces tenemos que recalcularla. Por eso otra vez la corriente es igual a E sobre R1 más R2, o sea 12 sobre 3.3, ahora colocamos R2 que es 1.8, nos da 12 sobre 3.3 más 1.8 da 5.1, esa división da 235. Observe que la corriente de aquí en miliamperios, porque la resistencia está en K, en kilo ohmios, entonces da milésimas. Y V2 es igual a R2 por I, o sea 1.8K por 235 miliamperios da 4.23 voltios. La potencia de esa resistencia R2 es V2 por corriente, siempre potencia y voltaje por corriente. O sea 4.23 voltios que calculamos aquí por la corriente 2.35 miliamperios. Voltio por miliamperio pues nos da milivatios. 4.23 por 2.35 da 94. O sea que un cuarto vatio, que es 250 milivatios, está bien porque supera en mucho esta corriente. O sea que en este diseño de la resistencia, como respuesta tendríamos que R2 es una resistencia de 1.8 kilo ohmios a una potencia de un cuarto de vatio. Luego el otro módulo es el módulo de la simulación.